Laura miró por la ventana de su laboratorio. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo nocturno. Estaba agotada después de 18 horas continuas trabajando en sus cálculos, pero la emoción no le permitía descansar. Después de 5 años de dedicación absoluta, por fin lo había conseguido. La teoría del salto cuántico controlado estaba completa. En el año 2150, la humanidad había logrado expandirse por el sistema solar y establecer pequeñas colonias en Marte y Europa, pero el viaje interestelar seguía siendo un sueño lejano. Las limitaciones tecnológicas impedían cualquier exploración más allá de los planetas vecinos. Los alienígenas que habían contactado con la Tierra hace 30 años viajaban por el espacio con una facilidad que hacía parecer a los humanos como niños dando sus primeros pasos. «Tienes que descansar un poco», dijo Carlos, su fiel asistente, mientras le acercaba una taza de café. «Mañana es el gran día y necesitas estar lúcida». Laura sonrió sin apartar la mirada de la pantalla holográfica donde brillaban sus ecuaciones. «No puedo dormir, Carlos. El Consejo Interestelar estará completo. Representantes de 7 especies diferentes evaluarán mi trabajo y quedarán impresionados», respondió él con convicción. «Lo que has descubierto cambiará todo». Laura no era tan optimista. Durante los últimos 2 años, cada vez que presentaba avances de su investigación, los científicos alienígenas, especialmente los altairianos, respondían con escepticismo y condescendencia. Mork, el representante científico de Altair, nunca perdió oportunidad para señalar la adorable ingenuidad de los científicos terrestres. «Los altairianos creen que somos primitivos», murmuró Laura. «Piensan que pasarán siglos antes de que entendamos los principios básicos del viaje interestelar. Por eso mismo tu descubrimiento es tan importante», insistió Carlos. «Les demostrará que están equivocados». El laboratorio, ubicado en las afueras de Nueva Ciudad, México, era modesto comparado con las instalaciones alienígenas, pero había sido suficiente para que Laura desarrollara su revolucionaria teoría. Un accidente durante un experimento con partículas subatómicas le había revelado un patrón nunca antes observado. 3 años de investigación después, había logrado demostrar matemáticamente que era posible crear puentes cuánticos estables para transportar materia instantáneamente a través del espacio. Si funcionaba, los humanos no solo alcanzarían a las otras especies en capacidad de viaje interestelar, sino que podrían superarlas. El método de Laura era teóricamente más eficiente que cualquier tecnología alienígena conocida. La noche avanzaba mientras Laura repasaba su presentación una vez más. Las simulaciones confirmaban sus cálculos. En teoría, todo era perfecto, pero sabía que la teoría no siempre convence a los escépticos. Necesitaba algo más contundente. «Deberíamos intentar el prototipo miniatura», dijo de repente. Carlos la miró alarmado. «¿Ahora? El prototipo apenas ha sido calibrado. Podría ser inestable. Solo una prueba pequeña», insistió Laura. «Si logramos aunque sea un microtransporte cuántico, tendré algo tangible que mostrar mañana». A regañadientes, Carlos ayudó a preparar el dispositivo experimental. Era una versión diminuta de lo que podría convertirse en el primer motor de salto cuántico de la humanidad. Colocaron una molécula marcada en la cámara de origen y activaron el sistema. El laboratorio se iluminó con un destello azulado. Por un instante, ambos contuvieron la respiración. Cuando las luces volvieron a la normalidad, comprobaron los sensores de la cámara de destino, ubicada al otro lado de la habitación. «Está ahí», exclamó Laura con los ojos brillantes de emoción. La molécula se transportó perfectamente. Carlos verificó 3 veces los datos antes de permitirse sonreír. «Tienes razón. El primer transporte cuántico controlado de la historia humana». Laura guardó rápidamente los datos en su dispositivo personal. Ahora tenía pruebas. Pequeñas, preliminares, pero pruebas al fin y al cabo. El amanecer comenzaba a asomar cuando finalmente accedió a descansar unas horas. Mientras se dirigía a sus habitaciones, pensó en el día que la esperaba. Presentaría su trabajo ante el Consejo Interestelar y especialmente ante aquellos que habían menospreciado a la humanidad durante años. «Mañana todo cambiará», murmuró para sí misma mientras el cansancio finalmente la vencía. No podía imaginar cuánta razón tenía, aunque no de la manera que esperaba. Se burlaron de ella en su gran día. Pero el karma llegó rápido. Parte 2. La humillación. El gran salón del Consejo Interestelar resplandecía con luces de colores que reflejaban la diversidad de especies reunidas. Laura ajustó su traje formal mientras esperaba en la antesala. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente su presentación. «Todo saldrá bien»,
le aseguró Carlos, acomodando el dispositivo que contenía tanto la presentación como los datos del experimento de la noche anterior. El Consejo Interestelar se reunía una vez al año en la estación orbital Tierra-Luna para discutir avances científicos y establecer relaciones diplomáticas. Era un honor extraordinario que le hubieran concedido a Laura 15 minutos para presentar su teoría. La doctora Laura Martínez, representante científica de la Tierra, anunció una voz robótica. «Puede pasar al estrado». Laura respiró profundamente y entró al salón principal. Cientos de ojos, algunos humanos pero la mayoría alienígenas, la observaban con distintos grados de interés y escepticismo. En la primera fila distinguió a Mork, el científico principal de Altair, con su piel azulada y sus 4 ojos que la miraban con evidente desdén. «Distinguidos miembros del Consejo», comenzó Laura, proyectando su voz con toda la confianza que pudo reunir. «Hoy presento ante ustedes un avance que podría redefinir el viaje interestelar tal como lo conocemos». Las pantallas holográficas a su alrededor mostraron las ecuaciones fundamentales de su teoría. Laura explicó con claridad cómo el principio de incertidumbre cuántica podía ser manipulado para crear puentes de transferencia estables entre 2 puntos del espacio. El salto cuántico controlado permitiría transportar materia instantáneamente entre 2 coordenadas, sin los límites de velocidad impuestos por los métodos de propulsión convencionales. Continuó. Un murmullo recorrió la sala. Algunos representantes alienígenas intercambiaron miradas. Mork se inclinó hacia su asistente y susurró algo que hizo que ambos sonrieran con burla. «Para demostrar la viabilidad de mi teoría», prosiguió Laura, ignorando las reacciones, «he realizado un experimento a pequeña escala». Proyectó entonces los resultados del transporte molecular de la noche anterior. Las gráficas mostraban claramente cómo la molécula había desaparecido de la cámara de origen para reaparecer intacta en la de destino. Fue entonces cuando escuchó la primera risa. Provenía de la delegación altairiana. Pronto, más risas se unieron, hasta que casi la mitad del salón estaba conteniendo la diversión o riendo abiertamente. Mork se puso de pie, solicitando la palabra. «Con todo respeto a nuestra colega terrestre», dijo con un tono que contradecía sus palabras, «lo que acaba de presentar es, en el mejor de los casos, una mala interpretación de fenómenos ya conocidos, en el peor, un intento desesperado de impresionar con datos fraudulentos». El corazón de Laura se aceleró. «No esperaba un ataque tan directo. Mis datos son precisos», respondió con firmeza. «La molécula fue transportada». «¿Una sola molécula?». Mork amplificó su voz para que todos lo escucharan. «¿Y pretende que creamos que esto es base para un sistema de propulsión interestelar? Lo que ha presentado es un efecto túnel cuántico básico, conocido desde hace siglos. Llamarlo salto cuántico controlado es como si un niño construyera un castillo de arena y lo llamara ingeniería planetaria». Las risas se intensificaron. Incluso algunos humanos en la sala sonreían incómodos. «Si me permiten continuar», intentó Laura, pero Mork no había terminado. «La humanidad sigue tratando de correr antes de aprender a caminar», proclamó. «Les faltan al menos 200 años para comprender los principios fundamentales del transporte interestelar». Esta presentación es una prueba más de su encantadora pero inútil ambición. El presidente del Consejo, un proxiano de aspecto anciano, levantó su mano para intervenir. «Doctora Martínez, agradecemos su entusiasmo, pero el Consejo no puede validar teorías basadas en experimentos tan rudimentarios. Sugerimos que continúe su investigación bajo la tutela de científicos más experimentados». Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No solo rechazaban su teoría, sino que la trataban como a un estudiante incompetente. «Mi teoría es sólida», insistió, con la voz quebrada por la humillación. «Solo necesito recursos para desarrollar un prototipo a mayor escala, recursos que estarían mejor empleados en proyectos viables», interrumpió Mork. «Propongo que se cancele cualquier financiación para este experimento». El Consejo votó rápidamente. La mayoría apoyó la propuesta de Mork. «Se suspende la financiación para el proyecto de salto cuántico», declaró el presidente. «Doctora Martínez, puede retirarse». Con las piernas temblorosas, Laura recogió su dispositivo. Las risas disimuladas y los comentarios despectivos la acompañaron hasta la salida. Antes de abandonar el estrado, escuchó claramente a Mork. «Así es como los humanos nos entretienen cada año. Me pregunto qué fantasía nos presentarán la próxima vez». Carlos la esperaba fuera, alarmado al ver su rostro pálido y sus ojos húmedos. «¿Qué pasó? Se burlaron de mí», respondió Laura con voz apenas audible. «Y cancelaron todo. Se burlaron de ella en su gran día». Pero el karma llegó rápido. Parte 3.
La determinación 3 días después de la humillación ante el Consejo Interestelar, Laura permanecía encerrada en su laboratorio. Las persianas estaban bajadas, bloqueando la luz del sol y las vistas de la ciudad. Los mensajes de condolencia de otros científicos terrestres se acumulaban sin respuesta en su terminal. Carlos entró con una bandeja de comida, preocupado al ver que apenas había tocado la del día anterior. «Tienes que comer algo», dijo, colocando la bandeja junto a ella. Laura no respondió. Estaba absorta revisando los datos del experimento por 100ª vez, buscando algún error que justificara las burlas recibidas. «No hay ningún error», murmuró finalmente. «La teoría es correcta. El experimento funcionó». «Lo sé», respondió Carlos. «Pero sin financiación. ¿Qué podemos hacer?» Laura levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, aunque cansados, mostraban un brillo de determinación que sorprendió a Carlos. «Seguir adelante», declaró con firmeza. «No necesitamos su aprobación. Pero los recursos, usaremos lo que tenemos», interrumpió Laura. «Mi departamento en la universidad aún tiene un presupuesto pequeño para investigación básica. No será suficiente para un prototipo completo, pero podemos avanzar en los componentes esenciales». Carlos dudó. El rechazo del consejo significaba que ninguna institución importante querría asociarse con el proyecto. Era prácticamente un suicidio profesional. «Estaré a tu lado», dijo finalmente. «Pero seremos solo nosotros dos». No era del todo cierto. Esa misma tarde, 3 jóvenes estudiantes de doctorado llamaron a la puerta del laboratorio. Habían visto la presentación y, a diferencia del consejo, creían en la teoría de Laura. «No podemos ofrecerles nada», les advirtió Laura. «Este proyecto está oficialmente desacreditado. No venimos por dinero o reconocimiento», respondió Elena, la más decidida del grupo. «Venimos porque su teoría cambiará la historia. Y queremos ser parte de eso». Así, el pequeño equipo comenzó a trabajar en secreto. Convirtieron una sección abandonada del sótano de la universidad en su nuevo laboratorio, trasladando allí los equipos esenciales. Durante el día mantenían sus trabajos normales. Por la noche, se dedicaban al proyecto prohibido. Pasaron 2 meses de avances lentos. El dinero era escaso y tenían que fabricar muchos componentes ellos mismos, adaptando piezas de otros dispositivos. A menudo trabajaban hasta el amanecer, durmiendo por turnos en camastros improvisados. Una noche, mientras intentaban calibrar el núcleo de confinamiento cuántico, algo inesperado ocurrió. Un error en los ajustes provocó una sobrecarga en el sistema. El laboratorio se llenó de una intensa luz azul, obligándolos a cubrirse los ojos. «Apaguen todo», gritó Laura, pero antes de que pudieran reaccionar, la luz desapareció. Cuando se atrevieron a mirar, descubrieron que el núcleo seguía funcionando, pero de manera diferente. Los patrones de energía habían cambiado, estabilizándose en una configuración que ninguno de ellos había programado. «Esto es imposible», murmuró Carlos, revisando las lecturas. «El núcleo ha encontrado su propio equilibrio». Laura se acercó cautelosamente al dispositivo. Lo que debería haber sido un simple contenedor de partículas ahora pulsaba con vida propia, generando un campo cuántico estable sin necesidad de los complejos sistemas de control que habían estado intentando construir. «No es imposible», susurró Laura con una sonrisa creciente. «Es exactamente lo que predecía mi teoría. Original. La matriz cuántica puede autoestructurarse bajo las condiciones adecuadas». Pasaron la noche entera analizando el fenómeno. Lo que había sido un accidente resultó ser el avance que necesitaban. El principio de autoorganización cuántica eliminaba la necesidad de la compleja maquinaria que habían creído imprescindible. Una semana después, habían construido un prototipo funcional del tamaño de una caja de zapatos. No era el motor interestelar que Laura había soñado, pero podía transportar objetos pequeños a distancias de hasta 50 metros con perfecta precisión. «Deberíamos informar al consejo», sugirió Elena. «Ahora tenemos pruebas irrefutables». Laura negó con la cabeza. «Todavía no. Necesitamos algo más impresionante que un transportador de corta distancia para callar sus burlas». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Carlos. Laura desplegó los planos de lo que parecía ser una pequeña nave. «Vamos a construir el primer vehículo de salto cuántico. Algo que pueda transportarse a sí mismo, con pasajeros». Era un proyecto ambicioso, quizás imposible con sus recursos limitados. Pero la determinación en los ojos de Laura era contagiosa. El equipo se dividió en grupos de trabajo, cada uno enfocado en un componente diferente. «¿Y luego qué?», preguntó Carlos mientras revisaban el nuevo cronograma. «¿Cuál es el plan cuando tengamos la nave?»,
Laura miró hacia el techo, como si pudiera ver las estrellas a través de él. Demostrarles lo que la humanidad puede hacer, respondió con una sonrisa desafiante. Y lo haremos a lo grande. Se burlaron de ella en su gran día. Pero el karma llegó rápido. Parte 4. La amenazada 6 meses habían pasado desde la presentación fallida ante el Consejo Interestelar. El pequeño equipo de Laura había logrado avances significativos. Su prototipo de nave, aunque del tamaño de un automóvil pequeño, podía realizar saltos cuánticos de hasta 500 kilómetros en el entorno controlado que habían creado. Era una noche tranquila de viernes. Laura y su equipo celebraban el éxito de la última prueba cuando todas las pantallas del laboratorio se encendieron simultáneamente. ¿Qué sucede?, preguntó Laura. Dejando su vaso sobre la mesa, la transmisión provenía del Centro de Comunicaciones Espaciales. Era una alerta de emergencia global. El rostro tenso del director de Defensa Planetaria apareció en las pantallas. Ciudadanos de la Tierra, debo informarles que hace 2 horas nuestros sistemas de detección avanzada han identificado una flota de naves alienígenas que se aproxima a nuestro sistema solar, anunció con voz grave. La flota ha sido identificada como perteneciente a la civilización altairiana. Un silencio absoluto cayó sobre el laboratorio. Laura intercambió miradas con Carlos. Nuestros intentos de comunicación han sido respondidos con un mensaje claro, continuó el director. No vienen en misión diplomática. La transmisión cambió para mostrar un mensaje grabado. El rostro azulado de Mork apareció en la pantalla, pero no como el científico que había humillado a Laura. Ahora vestía un uniforme militar y su expresión era severa. Pueblo de la Tierra, comenzó Mork. Durante décadas hemos observado su desarrollo con paciencia. Sin embargo, recientes análisis de nuestros expertos indican que su especie está a punto de dar un salto tecnológico que alteraría el equilibrio galáctico. No podemos permitirlo. Laura se llevó una mano a la boca. ¿Estaban hablando de su tecnología? ¿Cómo podían saberlo? Por lo tanto, continuó Mork, el Alto Consejo de Altair ha decidido intervenir. Nuestras naves llegarán a su órbita en 72 horas. Tienen 2 opciones. Someterse a protectorado altairiano, lo que implicaría la entrega de todos sus avances científicos y la aceptación de supervisores en sus instalaciones de investigación, o enfrentar consecuencias definitivas. La transmisión volvió al director de defensa. Hemos analizado sus capacidades militares, explicó con voz tensa. Sus naves poseen tecnología muy superior a nuestras defensas actuales. El Consejo Mundial está en sesión permanente evaluando nuestras opciones. Pero debo ser honesto, son limitadas. Laura apagó la pantalla. Su mente trabajaba a toda velocidad. No es coincidencia, dijo finalmente. De alguna manera, saben lo que estamos haciendo aquí, pero nuestro proyecto es secreto, protestó Elena. Nadie fuera de este equipo conoce los detalles. Carlos negó con la cabeza. No necesitan conocer los detalles. Los altairianos tienen sensores que pueden detectar anomalías cuánticas a gran distancia. Nuestras pruebas deben haber creado patrones que reconocieron. Laura caminó hasta la ventana. A lo lejos, podía ver las luces de la ciudad, donde millones de personas acababan de recibir la noticia. El pánico ya debía estar extendiéndose. Tienen miedo, murmuró. No vinieron a detenernos por considerarnos una amenaza. Vinieron porque nuestra tecnología podría hacernos sus iguales. El teléfono de Laura sonó. Era un número restringido. ¿Doctora Martínez?, dijo una voz cuando contestó. Soy el general Torres, del Comando de Defensa Espacial. Necesitamos que venga inmediatamente al centro de operaciones. ¿Cómo saben de mí?, preguntó Laura, sorprendida. Después de la transmisión altairiana, hemos revisado todos los proyectos científicos de los últimos años, incluso los cancelados. Su teoría del salto cuántico llamó nuestra atención. Laura respiró profundamente. General, no solo tengo una teoría. Tenemos un prototipo funcional. Hubo un largo silencio en la línea. Un transporte oficial llegará en 10 minutos, dijo finalmente el general. Traiga todo lo que necesite. Y a su equipo. Mientras preparaban apresuradamente los datos y componentes esenciales, Laura no podía evitar sentir una mezcla de miedo y extraña satisfacción. Los mismos que se habían burlado de ella ahora venían a conquistar la Tierra para evitar que su tecnología floreciera. ¿Crees que podemos hacer alguna diferencia?, preguntó Carlos mientras cargaban el prototipo en un contenedor. 72 horas no es mucho tiempo. Laura miró el pequeño dispositivo que habían construido con recursos limitados y pura determinación. No lo sé, respondió honestamente. Pero si los altairianos están dispuestos a iniciar una guerra para detener esto, entonces vale la pena intentarlo.
El sonido de un vehículo aterrizando fuera del laboratorio indicó que su tiempo se había acabado. La humanidad enfrentaba la mayor amenaza de su historia, y su mejor esperanza era una tecnología en la que nadie había creído 6 meses atrás. Se burlaron de ella en su gran día. Pero el karma llegó rápido. Parte 5. La oportunidad del Centro de Operaciones de Defensa Espacial era un hervidero de actividad. Militares y científicos corrían de un lado a otro, mientras las pantallas mostraban la posición de la flota altairiana acercándose inexorablemente. Quedaban menos de 60 horas para su llegada. Laura y su equipo fueron escoltados a una sala de conferencias donde esperaba el alto mando militar y los representantes del gobierno mundial. Cuando entraron, todos los ojos se fijaron en el contenedor que transportaban con cuidado. Doctora Martínez saludó a una mujer de cabello cano que Laura reconoció como la presidenta del Consejo Mundial. Agradecemos su presencia en estas circunstancias. Laura asintió, manteniendo la compostura a pesar de la tensión. Necesitamos entender exactamente qué es lo que los altairianos temen tanto, continuó la presidenta. ¿Qué hay en su investigación que los ha llevado a esta acción extrema? Laura conectó su dispositivo a la pantalla principal y proyectó los esquemas de su prototipo. Mi teoría del salto cuántico controlado, explicó, permite el transporte instantáneo de materia a través del espacio sin las limitaciones de la física convencional. En teoría, podría revolucionar el viaje espacial, superando incluso la tecnología altairiana. ¿En teoría?, preguntó un general con escepticismo. Según entiendo, su presentación ante el Consejo Interestelar fue rechazada. Carlos dio un paso adelante, abriendo el contenedor. Eso fue hace 6 meses, respondió mientras extraía el prototipo. Desde entonces, hemos construido esto, el dispositivo, del tamaño de una pequeña televisión. Brillaba con una tenue luz azul. Laura lo activó y un campo de energía pulsante apareció sobre él. Este generador puede crear un salto cuántico estable capaz de transportar objetos a una distancia de hasta 500 kilómetros, explicó. Lo hemos probado con éxito más de 100 veces. Un murmullo recorrió la sala. El jefe científico del gobierno se acercó para examinar el dispositivo. Es extraordinario, admitió. Pero ¿cómo podría esto ayudarnos contra una flota de guerra? Laura desplegó nuevos esquemas en la pantalla. Con los recursos adecuados, podríamos ampliar el prototipo para crear un escudo cuántico alrededor de la Tierra, propuso. O mejor aún, adaptar la tecnología a naves de defensa que podrían aparecer y desaparecer frente a los altairianos, confundiéndolos. ¿En menos de 60 horas? Cuestionó otro general. Es imposible. Con todo respeto, intervino Elena. Eso es exactamente lo que dijeron los altairianos sobre nuestra capacidad para desarrollar esta tecnología. Y aquí estamos. La tensión en la sala era palpable. La presidenta consultó en voz baja con sus asesores. Doctora Martínez, dijo finalmente, si entiendo correctamente, su tecnología permitiría que una nave apareciera y desapareciera a voluntad, materializándose en diferentes puntos del espacio. Exactamente, confirmó Laura. Con las coordenadas adecuadas, podríamos realizar saltos precisos, incluso cerca de la flota enemiga. El general Torres, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó. Tenemos un prototipo de nave de reconocimiento avanzado, informó. Está diseñada para ser indetectable, posee sistemas defensivos experimentales. Si pudiéramos adaptar su tecnología a esta nave, necesitaríamos recursos, interrumpió Carlos. Materiales específicos, personal especializado, tendrán todo lo que necesiten, aseguró la presidenta. Cada minuto cuenta. 12 horas después, Laura y su equipo trabajaban sin descanso en un hangar subterráneo. La nave de reconocimiento, bautizada como Esperanza, era una maravilla de ingeniería terrestre. De forma triangular y superficie negra mate, parecía absorber la luz a su alrededor. Los técnicos militares colaboraban estrechamente con el equipo de Laura, integrando el sistema de salto cuántico al núcleo energético de la nave. El trabajo era complejo y los problemas surgían constantemente, pero la determinación era más fuerte que el agotamiento. El campo de contención no está sincronizado con la matriz de navegación, advirtió Laura, revisando los diagnósticos. Si intentamos un salto así, podríamos perder la mitad de la nave en el trayecto. Carlos trabajó en los ajustes mientras Elena reprogramaba los sistemas de control. En la sala de situación adjunta, los líderes mundiales seguían las actualizaciones con ansiedad creciente. La flota altairiana había acelerado su aproximación, reduciendo el tiempo disponible. 48 horas, anunció el oficial de comunicaciones.
Han enviado otro mensaje exigiendo nuestra respuesta. La presidenta se acercó a la ventana del hangar, observando el trabajo frenético. Díganles que estamos considerando sus términos, ordenó. Necesitamos ganar cada minuto posible. Laura notó la presencia de la presidenta y se aproximó al cristal. Sus miradas se encontraron. Una silenciosa comunicación entre dos mujeres se cargaban con el peso de la humanidad. Lo conseguiremos, articuló Laura sin sonido. La presidenta sintió y, por primera vez en días, una chispa de esperanza iluminó sus ojos cansados. De vuelta en la nave, Carlos llamó a Laura con urgencia. «¡Funciona!», exclamó. «El campo de contención está estable y la matriz acepta las coordenadas de salto». Laura verificó los sistemas, confirmando que todo estaba en orden. «Necesitamos un equipo para la misión», dijo, mirando a sus compañeros. «Personas que entiendan esta tecnología. Sabes que es prácticamente suicida, ¿verdad?», comentó Carlos. Sin embargo, su tono dejaba claro que ya había tomado su decisión. Laura sintió. «Por eso quiero ser yo quien pilote la nave». Antes de que pudieran discutir más, las alarmas sonaron en todo el complejo. Las pantallas mostraron nuevos datos alarmantes. «La flota altairiana ha acelerado», gritó un oficial. «Estarán aquí en menos de 24 horas». Laura miró la nave, ahora casi lista. «Entonces no hay tiempo que perder», dijo, volviendo rápidamente al trabajo. Se burlaron de ella en su gran día. Pero el karma llegó rápido. Parte 6. El contraataque espacio exterior recibió a la nave Esperanza con su fría indiferencia. Laura, Carlos y Elena habían sido seleccionados como tripulación principal, junto con 2 oficiales militares especializados en combate espacial. La pequeña nave se alejaba rápidamente de la Tierra, impulsada por sus motores convencionales. «Sistemas de camuflaje activados», informó uno de los oficiales, el teniente Ramírez. «Somos invisibles para sus sensores estándar». Laura ocupaba el asiento central, rodeada de pantallas holográficas que mostraban tanto el estado de la nave como la posición de la flota altairiana. A menos de 8 horas de distancia, las 2 enormes naves de guerra avanzaban en formación perfecta. «¿Estás segura de que funcionará?», preguntó Elena, ajustando los parámetros del sistema de salto cuántico. «Nunca lo hemos probado a esta escala». «No», respondió Laura con honestidad. «Pero es nuestra única opción». Cuando alcanzaron la distancia programada, Laura activó el comunicador. «Control terrestre. Estamos en posición. Preparándonos para el primer salto». «Recibido. Esperanza», respondió la voz tensa del general Torres. «Tienen luz verde». Laura respiró profundamente y miró a sus compañeros. «Todos los sistemas en línea», confirmó Carlos. «Campo cuántico estable. Coordenadas fijadas», añadió Elena. Apuntando al espacio vacío entre las 2 naves principales, «Inicien el salto en 3, 2, 1». Laura presionó el comando. El universo pareció doblarse a su alrededor. Por un instante que se sintió eterno, la tripulación experimentó una sensación de estar en todas partes y en ninguna simultáneamente. Entonces, con un destello de luz azul, la Esperanza se materializó exactamente donde habían planeado, en el corazón de la flota altairiana. «Funcionó», exclamó Carlos, verificando frenéticamente los sistemas. «La nave está intacta. Todos los sistemas operativos. En las pantallas podían ver las enormes naves enemigas a ambos lados». Su aparición repentina había tomado por sorpresa a los altairianos. Señales de alarma y comunicaciones frenéticas se dispararon entre sus naves. «No nos han detectado aún», informó el teniente Ramírez. «El camuflaje sigue funcionando. Preparen el siguiente salto», ordenó Laura. Esta vez, más cerca de la nave de comando, mediante los datos de inteligencia, habían identificado la nave principal, donde presumiblemente se encontraba Mort dirigiendo la invasión. La Esperanza realizó 3 saltos consecutivos, desapareciendo alrededor de diferentes naves de la flota. Cada aparición sembraba confusión entre los altairianos, cuyos sensores apenas captaban un destello antes de perder la señal. «Están entrando en modo defensivo», observó la capitana Ortiz, el segundo oficial militar. «Han detenido su avance», Laura sonrió. La primera parte del plan estaba funcionando. «Activemos la fase 2», dijo, ajustando los controles. «Carlos, prepara los pulsos electromagnéticos». Carlos asintió, activando un sistema secundario que habían instalado apresuradamente antes de partir. La nave realizó un nuevo salto, apareciendo a menos de 1 kilómetro de una de las naves de guerra altairianas. «Pulso electromagnético listo», anunció Carlos. «Disparen», ordenó Laura.
Una onda invisible se extendió desde la Esperanza, impactando directamente en los sistemas de la nave enemiga. Las luces de la colosal estructura parpadearon y se apagaron. Impacto directo, confirmó Elena. Sus sistemas principales están fuera de línea. Sin esperar a que los altairianos respondieran, Laura ordenó otro salto. La Esperanza desapareció justo cuando varios rayos de energía atravesaban el espacio donde habían estado un segundo antes. Durante la siguiente hora, repitieron la táctica con 5 naves más. Aparecían, lanzaban un pulso electromagnético y desaparecían antes de que pudieran contraatacar. La flota altairiana, que había llegado como un ejército invencible, ahora estaba dispersa y desorientada. Control terrestre Esperanza. La voz del general Torres sonaba casi jubilosa. Lo que sea que estén haciendo, está funcionando. La flota ha detenido completamente su avance. Laura miró las pantallas tácticas. Era el momento de la jugada final. Preparen el último salto, ordenó. Directamente a la nave de comando. Es demasiado arriesgado, advirtió Carlos. Sus defensas deben estar al máximo. Por eso funcionará, respondió Laura. No esperarán que seamos tan audaces. La Esperanza realizó su salto más preciso, materializándose dentro del perímetro defensivo de la nave principal. Era enorme, al menos 20 veces más grande que cualquier nave terrestre, activando canal de comunicación abierto, dijo Laura. Vamos a hablar con ellos. ¿Ese es el plan?, preguntó la capitana Ortiz, sorprendida. ¿Hablar? Laura asintió. A veces, el arma más poderosa es la verdad. En las pantallas apareció el interior del puente de mando altairiano. En el centro, Mork se levantó de su asiento, visiblemente alterado al ver rostros humanos en su pantalla, especialmente de Laura. ¿Cómo es posible?, comenzó, pero Laura lo interrumpió. Comandante Mork, creo que me recuerda, dijo con voz firme. Soy la científica primitiva cuya teoría ridiculizó hace 6 meses ante el Consejo Interestelar. El rostro azulado de Mork palideció notablemente. Como puede ver, continuó Laura, mientras la Esperanza realizaba un breve salto, desapareciendo y reapareciendo en otra posición frente a la nave comandante. Mi teoría primitiva funciona bastante bien. La tripulación de la nave altairiana observaba con asombro las maniobras imposibles de la pequeña nave terrestre. Tienen exactamente 5 minutos para detener su avance y abrir negociaciones pacíficas, declaró Laura. O demostraremos lo que nuestra tecnología primitiva puede hacer cuando la usamos con propósitos menos diplomáticos. Se burlaron de ella en su gran día. Pero el karma llegó rápido. Parte 7. El karma. El silencio en el puente de mando altairiano era absoluto. Mork miraba fijamente a Laura, su expresión pasando del asombro a la incredulidad y finalmente al temor. Detrás de él, sus oficiales intercambiaban miradas de preocupación. Imposible, murmuró finalmente Mork. El salto cuántico controlado no puede ser estable a esta escala. Nuestros mejores científicos determinaron que la tecnología estaba a décadas de ser viable. Evidentemente, sus mejores científicos se equivocaron, respondió Laura con calma. Al igual que usted, cuando se burló de mi presentación. La Esperanza realizó otro salto, apareciendo ahora directamente sobre la nave de comando. La maniobra provocó que las alarmas sonaran en el puente altairiano. 3 minutos, comandante, recordó Laura. Sus opciones son sencillas, retirada o consecuencias. Mork hizo un gesto a uno de sus oficiales, quien desactivó las comunicaciones temporalmente. Están hablando, comentó Carlos, monitoreando las señales. Fuertes discusiones entre su flota. Laura aprovechó el momento para consultar con su equipo. Estado de nuestros sistemas. El núcleo cuántico está estable, pero no resistirá muchos más saltos, informó Elena. Hemos forzado demasiado la matriz. La comunicación se restableció. El rostro de Mork aparecía ahora compuesto, con la dignidad de quien intenta negociar desde una posición debilitada. Doctora Martínez, propongo un cese de hostilidades inmediato, dijo con tono formal. Nos retiraremos a una distancia segura para iniciar conversaciones diplomáticas. Inaceptable, respondió Laura. Su flota se retirará completamente del sistema solar y regresará a Altair. Las negociaciones se realizarán a través del Consejo Interestelar, donde la Tierra tendrá ahora representación plena. Mork apretó los puños, claramente luchando contra su orgullo. No tiene autoridad para exigir esos términos. Laura sonrió y ordenó un nuevo salto. La Esperanza desapareció, solo para reaparecer segundos después dentro del hangar principal de la nave comandante. Las alarmas se dispararon por toda la estructura. ¿Eso responde a su duda sobre mi autoridad?,
Preguntó Laura, mientras las pantallas mostraban a los soldados altairianos rodeando la nave, confundidos ante esta invasión imposible. Antes de que Mork pudiera responder, Laura ordenó otro salto. Reaparecieron en el espacio exterior, pero más cerca de la Tierra. 1 minuto, comandante Mork, advirtió. Y debo informarle que tenemos 10 naves más como esta preparándose para salir. Cada una equipada con armas más potentes que simples pulsos electromagnéticos. Era un farol, por supuesto. La esperanza era única y su núcleo cuántico apenas se mantenía estable. Pero Mork no podía saberlo. El comandante altairiano miró fuera de la pantalla, presumiblemente consultando con sus asesores. Cuando volvió su atención a Laura, su expresión había cambiado. La flota altairiana se retirará del sistema solar, concedió finalmente. Pero exigimos garantías de que esta tecnología no será utilizada contra nosotros. Las mismas garantías que ustedes ofrecieron cuando vinieron a invadirnos, respondió Laura con firmeza. La diferencia es que nosotros cumplimos nuestras promesas. Mork inclinó levemente la cabeza, un gesto que en la cultura altairiana significaba rendición. Nunca imaginé que los humanos pudieran desarrollar esta tecnología tan rápidamente, admitió, con un tono que mezclaba respeto y amargura. Fue un error subestimarlos. Subestimarla a usted, doctora Martínez, un error que no olvidaremos, intervino la capitana Ortiz. Especialmente en futuras reuniones del Consejo Interestelar, las órdenes fueron transmitidas. Ante los ojos asombrados de la tripulación de la Esperanza, las enormes naves altairianas comenzaron a girar lentamente, reorientándose para abandonar el sistema solar. Control terrestre Esperanza. La voz del general Torres sonaba incrédula. Podemos confirmar que se están retirando. Confirmado, general, respondió Laura. La amenaza ha sido neutralizada. Volveremos a casa. El viaje de regreso fue silencioso, cada miembro de la tripulación procesando lo ocurrido. Cuando finalmente aterrizaron en la base, una multitud los esperaba. Científicos, militares y representantes de gobiernos de todo el mundo se habían reunido para recibir a los salvadores de la humanidad. La presidenta del Consejo Mundial fue la primera en saludar a Laura cuando descendió de la nave. Doctora Martínez, la humanidad tiene una deuda eterna con usted y su equipo, declaró, estrechando su mano ante las cámaras que transmitían el momento a todo el planeta. 1 mes después, Laura se encontraba nuevamente ante el Consejo Interestelar, pero esta vez no como una científica solicitando aprobación, sino como la nueva embajadora de la Tierra. A su lado, Carlos y Elena habían sido nombrados asesores científicos. Frente a ella, los representantes de las 7 especies observaban con una mezcla de respeto y cautela. En la sección altairiana, Mork ocupaba un asiento menor, degradado tras su fallida invasión. La Tierra propone un nuevo tratado de cooperación científica, anunció Laura, mientras los hologramas desplegaban los detalles. Compartiremos ciertos aspectos de nuestra tecnología de salto cuántico a cambio de acceso pleno a los archivos científicos del Consejo. Cuando Mork tuvo que votar a favor de la propuesta terrestre, sus 4 ojos evitaron cuidadosamente mirar a Laura. El karma había completado su ciclo. Esa noche, en la embajada terrestre, Laura observaba las estrellas desde su ventana. Carlos se unió a ella con 2 copas de champán. Por la científica primitiva que cambió el destino de la humanidad, brindó. Laura sonrió, recordando aquel día de humillación que ahora parecía tan lejano. No, por todos los que alguna vez fueron subestimados, respondió. Y por el dulce sabor del karma cuando llega rápido.